Jóvenes de tercero y cuarto grado del nivel secundaria de la institución educativa 0303 San Roque de Cumbasa, tengan ustedes muy buenos días. Esta semana número 2, concerniente a la experiencia 2, tenemos la primera actividad del área de ciencia y tecnología, cuyo tema es explicamos el origen del agua y su distribución en diversas fuentes. El propósito de aprendizaje para esta actividad está conformada por la competencia, la capacidad, los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. La competencia que se va a trabajar es la competencia explica. Como ya conocemos, la competencia explica tiene dos capacidades, que es la comprende y la evalúa. Los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta son dos también. Describe la importancia del agua para los seres vivos y la vincula con la distribución y la abundancia en el Perú. Identifica los factores que favorecen la generación de lluvia en el Perú y las vincula con el ciclo del agua. Como producto a elaborar tenemos un organizador visual donde se explica el origen, la importancia del agua y los factores que favorecen a la generación de las lluvias. ¿Qué necesitaremos en esta actividad? Necesitaremos 6 pasos. El primero, tus saberes previos o talentos. Como el segundo paso tenemos el texto, el origen e importancia del agua. Como paso 3 tenemos al texto las fuentes de agua en el Perú. Paso 4 el cuaderno, ¿no?, de trabajo. Paso 5 los plumones, lápices u otros materiales que tengas al alcance. Y paso 6 mucha creatividad para presentar el reto. Recuperamos los saberes previos. Observamos la imagen y respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales causas relacionadas con la disponibilidad y el acceso al agua en las ciudades y comunidades del Perú? Construyamos nuestros aprendizajes. El origen del agua y la distribución del agua. Conocer el agua es comprender su origen, el rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano y su distribución en la Tierra. Leemos el texto Origen e importancia del agua. Origen del agua en la Tierra. La Tierra existe desde hace 4.500 millones de años y su materia se encuentra en constante movimiento y cambio. Al surgimiento de la vida antecedieron la evolución física y la química, que condicionaron el surgimiento de la biología, pero no se detuvieron en ella, sino que coexisten. En estos procesos de evolución química de la Tierra se ha estudiado cómo se ha originado el agua en nuestro planeta. En la actualidad se plantean dos teorías sobre el origen del agua en la Tierra, la teoría volcánica y la teoría extraterrestre. Vamos a ver las dos teorías entonces, la teoría volcánica y la teoría extraterrestre. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra hace 3.800 millones de años y que se formó por reacciones a altas temperaturas, 800 grados Kelvin o 527 grados centígrados, entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, que son los dos átomos que forman al agua. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expulsadas a la superficie terrestre, en forma de vapor, por la temperatura a la que se encontraban. Algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno molecular, o sea, la atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida, sólida de la superficie terrestre, formando los primeros océanos. Entonces ya tenemos entonces a la teoría volcánica. Ahora continuamos con la teoría extraterrestre. La teoría extraterrestre explica que el agua tiene un origen interestelar, al afirmar que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de los meteoritos, que cayeron sobre la superficie. El choque y las altas temperaturas convirtieron al hielo en agua líquida, la cual se evaporó y luego, al enfriarse, cayó en forma de lluvia, dando origen al ciclo del agua. Si bien estas teorías no han sido probadas, se piensa que ambas son posibles y probablemente complementarias. De lo que sí se tiene certeza es que la presencia del agua líquida en la Tierra fue un factor esencial para el surgimiento y el avance
de la vida. Importancia del agua. Entonces vamos a ver la importancia del agua. El agua tiene la capacidad de transportar a través de los ecosistemas y del cuerpo de los seres vivos nutrientes, minerales, gases esenciales para la vida. Entonces el agua es un líquido que sirve como medio de transporte para ciertos nutrientes, ciertos minerales dentro del ecosistema y dentro de los seres vivos. Continuamos. La segunda importancia del agua es que los insectos pueden posarse sobre el agua porque las moléculas de este líquido se atraen tan fuerte que generan una tensión superficial muy alta. Esta misma propiedad hace del agua cumpla la función de capilaridad, que permita ascender en las plantas desde las raíces hasta las hojas o fluir a través del sistema circulatorio de los animales y de las plantas. Entonces, por eso es que hay insectos, ¿no?, como las libélulas, que pueden desplazarse por el agua gracias a esta propiedad que tiene el agua, la propiedad de capilaridad, la propiedad de tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, entonces, los insectos pueden desplazarse fácilmente por el agua, ya que las moléculas internas atraen a las moléculas superficiales, creando una película que se conoce como tensión superficial. Continuamos con la siguiente importancia del agua. El agua es una sustancia en la Tierra que se encuentra en forma natural y simultáneamente en forma sólida, líquida y gaseosa. Por esto se ve en un mismo lugar nubes, picos, nevados, glaciares, ríos, lagos y lagunas. El agua se encuentra en constante movimiento e interactúa con el medio, tal y como se aprecia al analizar el ciclo del agua. Seguimos. Es el mejor de todos los disolventes posibles. Esto significa que es un excelente medio para las reacciones químicas y en ella puede realizarse con mayor rapidez. El agua entonces se le conoce también como disolvente universal porque disuelve a una gran cantidad de sustancias. Es el líquido que más sustancias disuelve, por eso se le conoce como disolvente universal. Al ser menos densa, el agua sólida flota sobre la líquida, razón por la cual el hielo de los glaciares flotan en el agua. Entonces, el hielo, por tener menor densidad, flota sobre el agua líquida. Continuamos. El agua puede absorber una gran cantidad de calor sin que su temperatura aumente en la misma proporción. Esto la convierte en un regulador de la temperatura ambiente, rol que ejercen los océanos con respecto a la temperatura del planeta. El agua forma parte primordial de los seres vivos. Así, el cuerpo humano está compuesto por un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Respondemos a las preguntas, por favor. Entonces vamos a responder a las preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? También lo respondemos. Reflexionamos. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, tenemos el agua dulce, un 2.5% del total, del 100%, y el agua salada, un 97.5%. Entonces, como podemos apreciar en las imágenes, tenemos más agua salada que agua dulce. Y esta agua salada, pues lo encontramos en los mares, ¿no? En el mar encontramos al agua salada. Y en el agua dulce lo encontramos en los ríos, en las quebradas, en los riachuelos, ¿no?, formando parte de la atmósfera también, de agua dulce, podemos encontrar. Continuamos. Agua superficial en los ríos y los lagos y los ríos tenemos el 0.3%. Aguas subterráneas, la humedad del suelo, pantanos, humedad atmosférica tenemos el 30.8%. Los glaciares y casquetes polares tenemos el 68.9%, ¿no?, una totalidad de agua dulce. El agua durante la evolución de la Tierra se fue distribuyendo en diferentes regiones del planeta y en diferentes estados sólido, líquido y gaseoso. Ahora vemos la distribución, ¿no?, en el siguiente gráfico. Tomemos en cuenta que el agua que hay en la atmósfera puede alcanzar los 12.900 kilómetros y si estas se precipitarán sobre la superficie de la Tierra, al mismo tiempo nuestro planeta quedaría cubierto por una capa de un poco más de 2 centímetros de profundidad. Respondemos según la cantidad de agua distribuida en la Tierra, cuáles son las menos utilizadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades y por qué. Recurso hídrico en el Perú. El Perú es un país de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina y ocupa el 8º lugar a nivel mundial en el recurso hídrico que se encuentra distribuida en diferentes fuentes de agua dulce. Leemos el texto: fuentes de agua en el Perú,
la diversidad de fuentes de agua en el Perú o hidrodiversidad se indica en el siguiente cuadro. Principales fuentes de agua. Vamos a ver fuentes, los ríos, los lagos, los glaciares, los acuíferos, aguas subterráneas. Ahí tenemos las fuentes entonces, ¿no? Y el número y la distribución. Los ríos, tenemos 1007 distribuidas en 3 regiones vertientes, Atlántico, Pacífico y el lago Titicaca. Las lagunas tenemos 12.201 distribuidos en 3.896 vertientes del Pacífico, 7.441 vertientes del Atlántico, 841 vertientes del Titicaca y 23 cuencas cerradas. En glaciares tenemos 3.044 distribuidas en 1.129 vertientes del Pacífico, 1.824 vertientes del Atlántico, 91 vertientes del Titicaca. Acuíferos o aguas subterráneas, 2.700 de la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y el Titicaca no están determinadas. La vertiente se entiende por el sitio por donde recorre el agua y son formaciones en las que la superficie de la Tierra, millones de metros cúbicos, ¿no? Que significa MMC. También son fuentes alternativas de agua las desalinizadas al mar, residuales al agua y el agua, lluvia y la humedad atmosférica. Entonces, vamos a ver las fuentes alternativas de agua. La primera fuente, aguas desaladas. El país cuenta con un gran potencial para la desalinización de agua de mar con fines agropecuarios, industriales y mineros. La primera planta desalinizadora de agua data de 1966 y fue instalada en Moquegua por una empresa minera. Otra planta en Chincha, cuyas aguas se utilizan en el centro minero de Milpo, que incluye el consumo de agua. Entonces, aguas desaladas es extraer la sal del agua y volverla un agua que se pueda consumir, que pueda consumir el poblador y pueda ser de uso familiar. La segunda alternativa son las aguas residuales tratadas. Este tratamiento es reducido en el Perú y estas podrían ser una fuente adicional para atender la demanda del agua para la agricultura. Entonces, las aguas residuales tratadas también podría generar disponibilidad para la agricultura. Si es que estas son tratadas, entonces podrían servir al agricultor para regar sus productos y mejorar la producción. 3. Aguas atmosféricas. El agua que proporciona la atmósfera del planeta, pero que aún no ha tocado la corteza terrestre, es decir, que se desplaza, moviliza por los vientos, nieblas, brumas, nubes bajas, etc., o que se encuentra en la fase de precipitación, lloviznas, lluvias, nieve. La captura de agua atmosférica por condensación, humedad en el aire, nieblas y brumas, o por interceptación antes de su llegada al suelo, lloviznas, lluvia y nieve. No es una alternativa a las grandes distribuciones, presas, embalses, desalinizadoras, etc., dirigidas principalmente al suministro centralizado de grandes cantidades de agua, pero es una importante alternativa para abastos descentralizados, es decir, para el abasto de las necesidades rurales, tanto individuales como pequeños núcleos de la población. Luego de revisar la información, responde las siguientes preguntas, ¿no? Podría regresar nuevamente a revisar la información para luego contestar a las preguntas. ¿Cuál es la razón o razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en los recursos hídricos? ¿Qué fuente alternativa podrías considerar para abastecer de agua? ¿Por qué un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico? Dice, el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas. Es en las regiones hidrográficas del Pacífico se encuentra el 64.9% de la población nacional y tiene disponibilidad de 1.6% de agua. En las regiones hidrográficas del Atlántico se encuentra el 31.6% de la población nacional y tiene disponibilidad del 98.2% de agua.
y en la región hidrográfica del Titicaca se encuentra el 3.8% de la población nacional y tiene la disponibilidad de 0.3% de agua. Esta distribución asimétrica de la población, la escasez de lluvia o consecuencia del cambio climático son algunos de los causantes del déficit hídrico. La lluvia, su obtención en el ciclo del agua. El agua obtenida de la lluvia es una fuente de recurso hídrico si no es aprovechada para uso posterior. Pasa a otras fases y componentes del ciclo hidrológico. En nuestro país, el funcionamiento de este ciclo depende de la interacción entre la atmósfera, el océano, los Andes y la Amazonía. La cordillera de los Andes se poseen glaciares tropicales de alta montaña más extensos del mundo. Es la columna vertebral de la región y el origen de los fenómenos que hacen que se cuente con el ciclo del agua con gran dinamismo y abundancia que permite suministrar el agua a la población. Además, por su gran magnitud, constituyen una barrera natural que intercepta tanto los vientos provenientes de la Amazonía cargados de humedad, producto de la evapotranspiración de la selva. Esta barrera genera la abundancia de lluvias que infiltra en el suelo, se escurre por la superficie del terreno, es interceptada en la vegetación, se acumula en los glaciares, en las cumbres nevadas. El agua que se infiltra puede ser absorbida por las plantas, convertirse en agua subterránea o fluir lentamente hacia los ríos, lagos, mares u océanos. El agua subterránea que fluye en conjunto con el agua que escurre sobre el terreno y que resulta del derretimiento de los glaciares, conforma la escorrentia, es decir, las corrientes que forman la red hidrográfica y que finalmente drenan al mar para completar el ciclo. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio que favorece la generación de lluvia? Durante ciertos periodos se produce la escasez de agua. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Aplicamos lo aprendido. El reto entonces de esta actividad es elaborar un organizador visual donde explica el origen e importancia del agua y los factores que favorecen a la generación de lluvia. Ahí tenemos, vamos a evaluar, ¿no?, nuestros avances respondiendo conscientemente sobre los criterios de evaluación que se han planteado. No se olvide que después de terminar esta actividad, vamos a hacer llegar el reto, ¿no?, para poder evaluar a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, jóvenes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en una próxima actividad. Buen día.